Iniciamos la sesión 4 del capítulo 5, que está dedicado al desarrollo del proyecto. En el desarrollo del proyecto significa hacer las evaluaciones ya numéricas y de análisis de estabilidad correspondientes a las condiciones que nos indica el mismo proyecto. ¿Qué se pretende en este proceso? En este proceso tenemos dos situaciones. La situación del muro con cargas accidentales, como son el problema del peso propio del muro más el suelo, más una combinación de cargas que significa empuje de suelo más carga vehicular, que son ese primer caso. Y el segundo caso es analizar la combinación de carga que se especifica en las normas que tienen que estar relacionadas con el empuje de suelo más sismo. O sea, se supone que la combinación, como son cargas accidentales, no tiene por qué analizar simultáneamente la versión de carga vehicular más sismo. O sea, es poco probable que eso ocurra, porque las dos se están hablando como cargas vivas, accidentales. Es decir, que sería una combinación de ver qué ocurre con el empuje de suelo cuando está afectado solamente por el peso propio de la estructura, el relleno como peso propio sobre la estructura y el sismo, y la combinación primera, que es la que vamos a ver, de carga vehicular con el relleno. Independientemente de ello, hay una serie de parámetros que hay que determinar en el suelo, que son aquellos relacionados con los datos. Siempre normalmente cuando se proyecta este proyecto se analiza, bueno, en qué estado vamos a analizar. Se plantea de que pueden haber desplazamientos mínimos admisibles, tanto por el efecto sísmico como por el efecto de la sobrecarga y el peso propio. Desplazamientos vinculados con el movimiento hacia afuera del muro. Es decir, un movimiento hacia afuera del muro está relacionado directamente con un estado de empuje activo. Entonces, el coeficiente de empuje activo hay que seleccionar de acuerdo a lo que hemos visto en las teorías clásicas y bien las modificaciones empleadas por las condiciones de borde. En la sesión anterior se había visto que el muro es un paramento vertical con un relleno horizontal. Es decir, tenemos el tema de que estamos hablando de un muro que tiene un paramento vertical y un relleno horizontal. Para aplicar los conocimientos tanto de Colón y Rankine, se puede asumir de que aquí existe un paramento virtual. Un paramento virtual que es una pared representada por una traza vertical que aplicada a partir de la parte posterior del muro hacia la superficie. O sea, aquí se plantea un paramento virtual, es como si esta arista estuviera en esta posición, pero es un paramento virtual. Podemos decir que se puede aplicar el caso de Rankine, donde hay un relleno horizontal, paramento virtual, y no hay roce. Habíamos dicho que aquí no se va a tomar roce. Esto lo hacemos porque aquí hay un relleno normalmente que está influyendo sobre el peso del muro. Esta evaluación que estamos haciendo precisamente está relacionada para poder aplicar un método de cálculo de los coeficientes de empuje activo. La pantalla del muro es en voladizo, de hormigón armado. Tiene la posibilidad de desplazarse sin impedimento alguno, pudiendo desarrollarse el estado activo de reposo, empleando la ecuación de Rankine. ¿Cuál es la ecuación de Rankine? La ecuación de Rankine es aquella ecuación que está seleccionada para definir cuánto es el valor del coeficiente de empuje activo. Como el paramento es vertical, sin roce, y además hay un relleno horizontal, y no hay, se puede aplicar las condiciones que indica la fórmula de Rankine, que es igual a la fórmula de Colón para este tipo de casos. Después se analiza que el muro se puede desplazar lentamente, no tiene ningún impedimento para que se desplace hacia afuera. O sea, no existe ningún elemento adicional que haga que el muro no se pueda desplazar.
Lo único que se puede plantear es que ese desplazamiento no puede ser mayor que la deformación admisible de acuerdo a las normas. El seleccionar estas condiciones significa tomar la fórmula de Rankine para calcular el empuje. Como estamos hablando de una situación de desplazamiento hacia afuera del muro, obviamente que ese desplazamiento está relacionado con el empuje activo. Al considerar el empuje activo, podemos calcular qué valor tiene el coeficiente del empuje activo. ¿Cuáles serían los valores? Caso A, 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi. ¿Quién es phi? El valor de phi corresponde a el valor del suelo de relleno. Características del suelo de relleno. Ángulo de fricción interna 34 grados. Es un suelo friccional puro, no hay cohesión. Por lo tanto, el valor de caso A corresponde al valor, en este caso, de la cohesión. Este es un dato que es necesario considerar, o sea, seleccionar bien la fórmula, buscar cuáles son las condiciones de borde, cuáles son las condiciones del suelo y en qué caso estamos hablando del empuje activo. Luego, el empuje activo hace la aplicación del desplazamiento del suelo en esa dirección. Luego, el empuje activo, como está calculado, depende de este coeficiente. Entonces, 1 menos seno de 30 grados sobre 1 más seno de 30 grados. Y nos dice que el coeficiente de empuje activo es 0,283. Es un parámetro, es un coeficiente adimensional. Es un coeficiente que no cambia. No cambia. ¿Qué quiere decir que no cambia? Quiere decir que si el ángulo de fricción es el mismo a lo largo de toda la altura del muro, el ángulo de fricción es el mismo a lo largo de toda la altura del muro, o sea, es un suelo homogéneo, que también es una condición de la fórmula de Rankine, no podemos plantear entonces que ese valor, caso A, es constante. Pudiera ocurrir si hay niveles freáticos, que serían dos tipos de suelo, pero normalmente cuando hay dos tipos de suelo con cambio de nivel freático tampoco cambia el ángulo de fricción, o sea, el coeficiente del empuje activo, solamente cambia la pendiente. Si hubiera un nivel freático sobre este sector, se podría asumir dos tipos de suelo, pero no necesariamente cambia el ángulo de fricción interna. Por lo tanto, el valor de caso A es un valor constante a lo largo de toda la altura del muro, a lo largo de 6 metros. Luego, ahora, ¿qué vamos a considerar ahora? Seguidamente se calcula el empuje activo de la componente del empuje activo del suelo, o sea, la componente del suelo. No estamos hablando todavía de la componente de otros factores. Pero antes de entrar en la componente del suelo, vamos a considerar un primer caso. El primer caso es analizar la combinación del empuje del suelo más la carga vehicular. Entonces, más la carga vehicular. Sería un primer caso a analizar en combinaciones de carga. La combinación de cargas muertas o cargas permanentes, que en este caso es el empuje del suelo sobre la estructura, más la sobrecarga, como carga viva, que sería la primera combinación de cargas que nos indica la norma. Ahora, el empuje activo del suelo es un medio de gamma H cuadrado por A. Entonces, ese empuje activo es una fuerza que está aplicada en el centro de gravedad del gráfico de distribución de presiones. Para calcular la fuerza, se reemplaza en esta fórmula el valor de gamma, que es 1900 kilogramos por metro cúbico, o sea, son 1.9 toneladas, 1900 kilos por metro cúbico, según el dato inicial, que esa es la característica del suelo, 1900 kilogramos por metro cúbico, 1.9 toneladas por metro cúbico, y estamos en la aplicación del caso A y el empuje del suelo para el suelo friccional puro, por la altura. La altura es en 6 metros y multiplicado por el coeficiente de empuje activo.
Es decir, que da 1.679 kilogramos por metro lineal. O sea, por cada metro de muro, que estamos hablando de cada metro de muro, ya que el muro es constante, se produce una fuerza aplicada en el centro de gravedad de gráfico de distribución de presiones de 9,679 kilogramos por metro cuadrado. Esta fuerza, ¿dónde está aplicada? Bueno, debe estar aplicada, por supuesto, en el tercio medio de la altura. El tercio medio de la altura es altura 6 metros, 3 metros, es de 2 metros, medida desde la base del muro. O sea, aquí está aplicada en esta altura 6 metros un gráfico de distribución de presiones relacionado fundamentalmente con ese empuje, y el gráfico de distribución de presiones tiene una fuerza aplicada en centro de gravedad a una altura de 2 metros, con respecto a, porque hemos dicho que los empujes de suelo, el empuje activo, tiene su base mayor en la parte inferior del muro y en el vértice superior es 0. Empuje de sobrecarga. O sea, ese es el efecto del empuje debido a la fuerza total debido en este caso a la componente del suelo, que es una carga horizontal activa. El empuje de la sobrecarga. El empuje de sobrecarga es una condición que siempre se ha indicado en cuanto a carga vehicular. Como no se especifica cómo es la carga vehicular, normalmente uno puede aplicar un criterio de que esa carga vehicular es equivalente a un estrato de suelo colocado sobre la superficie libre de relleno, a un estrato de suelo. Y ese estrato de suelo tiene una potencia. ¿Y cuál es la potencia que se indica? La potencia que se indica es la altura del suelo de 6 metros, de 0,6 metros, o sea, una potencia de 60 centímetros. Pero esa potencia representa un lecho de suelo como si fuera un estrato adicional en la parte superior. Es decir, estamos hablando de que la carga vehicular está representada por un estrato superior aplicado desde el vértice. En ese sentido, ese estrato tiene una altura de 60 centímetros y un peso. El peso está relacionado con el peso volumétrico del suelo que está debajo de esa superficie, o sea, del suelo de 1,9 toneladas. Y eso da una presión vertical. Eso corresponde a una presión vertical. Y esa presión vertical sería 1,9 por H sub S. H sub S, que es 60 centímetros. Esto es una presión vertical. El gamma es 1900 kilos por metro cúbico, al multiplicar por 0,6 es kilogramos por metro cuadrado. Esa es una presión vertical. Esa presión vertical es una sobrecarga, pero es una sobrecarga vertical. Y multiplicado por el coeficiente es la presión horizontal. Una presión horizontal. Al multiplicarse esta presión vertical, que es gamma por H, es la presión vertical, multiplicado 0,283, que es el coeficiente de empuje activo, da una presión horizontal. Esa presión horizontal es una presión que existe en el estrato acá arriba, en la parte superior. En la parte superior, está situada en la parte superior. Y es constante a lo largo de la altura, ya que la sobrecarga, o sea, permanece constante y tiene una influencia permanente a lo largo de la altura, o sea, no cambia con la altura. O sea, todo lo que es la sobrecarga en este caso, debido en su influencia en el muro, permanece constante a lo largo de la altura. Por lo tanto, ella había que considerarla en el cálculo, multiplicarla por 6 metros de altura, por 6 metros. Es decir, que la sobrecarga tiene un empuje de 1935 kilogramos sobre el muro. O sea, como ustedes ven, hay una diferencia importante sobre el muro entre lo que es, en primer lugar, la fuerza debido al peso propio y por otro lado, el empuje debido a la sobrecarga. Luego, la sobrecarga a tener un empuje total de 1935 kilogramos tiene un punto de aplicación.
¿Dónde está aplicada la sobrecarga? La sobrecarga se considera como un gráfico de distribución constante a lo largo de la altura, por lo tanto, el centro de gravedad está en la mitad de la altura. O sea, si la altura es 6 metros, el centro de gravedad está en medida de la base a 2 metros. Veíamos, normalmente es a la mitad h sobre 3 aplicada la sobrecarga. Bueno, aquí hay un error, normalmente debe ser altura sobre 2, porque normalmente está aplicada a la mitad de altura, debe ser 3 metros. En vez de ser 2 metros, debe ser aquí 3 metros, porque es una carga constante. No es variable, sino es permanente, cuando tú estás aplicada a 3 metros. Bien. El empuje total activo, representa la suma de la carga activa. La primera combinación resulta entonces ser la combinación entre el empuje total activo más la sobrecarga. La sobrecarga fue determinada como 1935 kilogramos por metro lineal y el empuje del suelo con 9.679. Son dos fuerzas. Una fuerza que actúa a 1/3 de la altura y el otro a la mitad de la altura. Entonces, estas dos fuerzas tienen una resultante de 11.614 kilogramos por metro cuadrado. Es la resultante de las fuerzas horizontales. Es el resultado de las fuerzas horizontales. La sobrecarga, el empuje de sobrecarga se puede calcular a través de la fórmula. Aquí está incluido precisamente cuánto vale el coeficiente y cuál es su valor, ¿no? Para poder calcular la misma. El resultado de las fuerzas verticales. Bien. Entonces, este es el resultado de las fuerzas horizontales sobre el paramento. Fuerza horizontal de la primera combinación de carga, de la carga del empuje activo más la sobrecarga. Resultante de las fuerzas verticales. Entonces, por otro lado, sobre el muro están influyendo las fuerzas verticales en esta combinación. ¿Qué tenemos como fuerza vertical? Tenemos el peso propio de la estructura como fuerza vertical, el peso propio de la estructura y el peso de relleno que está en la parte posterior del muro. El peso propio de la estructura tiene una forma geométrica que, a los efectos de buscar el punto de aplicación del centro de gravedad de cada una de esas figuras y el punto de aplicación y la dirección y el sentido de esa fuerza, es conveniente subdividir o dividir las figuras geométricas en figuras simples, sencillas. Entonces, el muro, el peso total, que es el peso del elemento estructural más el relleno, se puede subdividir en dos aspectos. Uno, la parte del hormigón, que es la parte del muro envoladizo, en tres figuras geométricas sencillas, que nos permite posteriormente fácilmente determinar cuál es la aplicación del centro de gravedad de esa figura, porque esto está conjugado con los efectos sísmicos sobre el muro. Entonces, ¿dónde podría estar el centro de gravedad? Bueno, para ello se hace primeramente el cálculo del peso de cada elemento. Este parámetro es bien definido, porque si tenemos las dimensiones y las características específicas del hormigón, se puede calcular el peso. La figura 1 tendría un volumen que es el área de esta figura, que se subdividió de esta forma por 1 metro de profundidad. Sería el área de esa figura, es decir, 0.6 de altura por el ancho de 360. Ese sería el área de esta figura. Multiplicada por 1 metro de profundidad nos da el volumen de la figura 1, de lo que es por cada metro lineal se hace el análisis, y multiplicado por el peso volumétrico del hormigón en toneladas por metro cúbico da el peso total en toneladas. El área de la figura 2 se hizo de esta forma para facilitar la parte geométrica, de forma tal de poder calcular fácilmente el centro de gravedad y el punto de aplicación de esa resultante.
se divide en figura 2 en un triángulo cuya base tiene este peso que sería 60 centímetros menos 30, o sea, esta distancia aquí es 30 centímetros, y por la altura que es 5,40. Y la figura 3, que sería el rectángulo adicional, que es fácilmente calcular el área de 0,30 multiplicado por 5,4 y por el peso volumétrico del hormigón y por metro lineal de fondo. Entonces, con ello se va a ir calculando cada una de las figuras. Tenemos entonces que la resultante del peso tenía 3 componentes. El peso propio de la estructura. El peso propio de la estructura que normalmente está relacionado con el volumen total del relleno, la componente del peso del suelo y el peso del hormigón. El peso del hormigón, que es el peso propio de todo ese elemento, a través de esa fórmula de poder calcular el volumen, nos da 11.475 kilos. El peso del relleno y el peso del suelo, o sea, normalmente están vinculados con los pesos que influyen sobre la estructura y el peso de la sobrecarga. Vamos a ver que el peso propio del suelo sería los 3 volúmenes por los gammas, el peso del relleno y el peso de la sobrecarga. El peso del relleno, que está aquí considerado 20.520 kilos por metro lineal, ¿cómo se calcula esto o cómo se determina? El peso del relleno sería el volumen de la parte de tras 2 del suelo, que es normalmente 5,40 de altura por 2 metros y por 1 metro de fondo y por el peso volumétrico de este suelo. Ya 5,4 por 2 metros de ancho da el área total de relleno detrás del muro. Por 1 metro de fondo sería el volumen de ese relleno. Y si ese volumen se multiplica por el peso volumétrico del material de relleno, que se representa como 1,9 toneladas por metro cúbico o 1.900 kilos por metro cúbico, nos da el peso total de relleno, que aparece indicado en esta expresión, con W sub R 20.520 kilogramos por metro lineal. O sea, normalmente por metro lineal, pero es el peso que hay en cada metro lineal de fondo. Finalmente, el peso de la sobrecarga. Son 3 componentes. El peso de la sobrecarga que considera es el peso de toda esta sobrecarga que está aplicada sobre el área de influencia sobre el talón. O sea, la sobrecarga está aplicada en todo este sector que empieza de la corona hasta el borde, al límite con el borde posterior del talón, que sea 2 metros, 2,30, multiplicado por 60 centímetros, por 1 metro y por el gamma de este suelo. O sea, como hemos dicho, es una magnitud equivalente. El peso de la sobrecarga es 2.622 kilogramos, total. El peso del propio, más el peso relleno, más de la sobrecarga que está influenciando sobre la parte posterior del muro, da un peso total de 34.615 kilogramos. Ese sería el peso total. Y ese es equivalente a la reacción del suelo. O sea, es equivalente a... Ese sería el peso de toda esta figura. De todo lo que constituye el peso propio, el relleno. Este material que aquí no necesariamente se considera, no se debe considerar, porque se supone que este material que está aquí es material que puede ser propenso al lavado por la erosión, no lo tomemos en cuenta. Ayuda, pero no lo tomamos en cuenta porque puede ser que cambie en el tiempo. Lo vamos a tomar en cuenta solamente es lo que está permanente, seguridad que está permanente, que es el muro, el relleno de trabajo y la sobrecarga. Todo eso es el peso de la reacción del suelo. Ahora,
para aplicar la reacción había que calcular precisamente cuál es el centro de gravedad de punto de aplicación de esa reacción. En este esquema vamos a evaluar la aplicación del centro de gravedad, cómo se había indicado. Tenemos entonces un resumen de lo que podía ocurrir en esta combinación. Se calculó entonces el peso propio de la estructura, y el punto de aplicación del centro de gravedad. Este punto de aplicación del centro de gravedad es la resultante de todas las combinaciones de los centros de gravedad de las tres figuras que se hizo en el muro. Se hizo la figura 1, se calculó el centro de gravedad, se hizo la figura 2 y la figura 3. El peso completo y individualmente cada uno de ellos multiplicado por su centro de gravedad con respecto a un sistema de ejes coordenados X y Y, me permite determinar precisamente cuál es el punto de aplicación del centro de gravedad que corresponde solamente al muro. Luego el centro de gravedad que corresponde exactamente al muro tiene una ordenada X que es 1.57 metros y una ordenada Y que es 1.73 metros. Este sería la resultante del centro de gravedad del conjunto de las tres áreas, o bien la resultante total del centro de la figura geométrica de este muro, que se divide para tratar de individualizar y para poder obtener. Ahora, el centro de gravedad tiene esa ordenada, es vertical hacia abajo y es equivalente a la reacción que hay debido al peso propio. Seguidamente se determina también el centro de gravedad que corresponde a el peso del relleno de tras 2, que es la altura y la posición de la ordenada del centro de gravedad, a los efectos de que este elemento está influenciado fundamentalmente por la resultante final. Posteriormente también se calcula el punto de aplicación de la sobrecarga, en este caso la sobrecarga vehicular, que la sobrecarga vehicular tiene una zona de influencia que empieza en la arista anterior del muro hasta la línea imaginaria. Esta línea imaginaria se llama paramento virtual, un paramento virtual, que es para poder aplicar el criterio de Rankine y tomar en cuenta este peso. Bueno, la carga de la sobrecarga, que es 2622, es multiplicar esta distancia que hay aquí por esta altura, por el gamma del suelo y por 1 metro de profundidad. Es lo mismo. ¿Y dónde está aplicado ello? Bueno, como esto va a ser influenciado fundamentalmente por los momentos, resulta ser que en este caso la sobrecarga y el relleno generan momentos y están influyendo fundamentalmente en la parte sísmica, en la parte del empuje sísmico, pero como componentes verticales nada más. Por lo tanto, esta distancia es importante para calcular los momentos. Y todos los momentos están relacionados con respecto al punto donde puede girar. Se supone que el muro tiene una arista, el punto potencialmente en que puede girar es alrededor del vértice inferior que está en la puntera, que es el punto de aplicación de la puntera. Luego se calcularía los pesos, el punto de aplicación de la resultante de ese peso con respecto a esta arista. Y usualmente es lo mismo con respecto al peso propio de la estructura. Es decir, tenemos que hay que definir cuál es la posición del centro de gravedad del peso propio con su peso vertical, cuál es la posición del centro de gravedad con respecto al relleno con su peso como carga vertical, y cuál es la posición del centro de gravedad de la sobrecarga con su punto de aplicación con respecto todo a la arista vertical. Entonces, estas tres fuerzas del peso propio, el relleno y la sobrecarga generan momentos que son momentos resistentes, generan momentos que están en contra a los momentos que pueden generar la fuerza horizontal. Eso sería con respecto a la sobrecarga. Con respecto a
al suelo que influyen en el trabajo del muro. Entonces tenemos los tres casos, dos casos. El empuje activo, que eran 9.679, o sea, veamos inicialmente esta cifra. Empuje activo, que era 9.679, y este es 9.679 aplicado en el tercio inferior de gráfico de distribución de presiones, que es un gráfico triangular, es decir, a 2 metros de altura. El empuje a la sobrecarga, que es 1935, aplicado a la mitad de la altura. Aquí hay un error, o sea, debe haber sido 3 metros. Por lo tanto, el empuje activo aplicado a 2 metros y el empuje a la sobrecarga en 1935 aplicado a 3 metros. ¿Por qué a 3 metros? Porque es la posición del centro de gravedad de gráfico de distribución de presiones. Aquí se ve entonces la sumatoria de dos gráficos debido a dos cargas. El gráfico de distribución de tensiones producto de la sobrecarga, que es 1.140 kilogramos por metro cuadrado aquí arriba, por una altura de 6 metros, que es un gráfico de distribución rectangular aplicado en el centro de gravedad hacia la mitad de la altura, y el empuje activo, que tiene una presión en la base de 3.226 kilogramos por metro cuadrado aplicado a un tercio de la altura. Estas dos fuerzas son las que me generan la posibilidad del vuelco y el deslizamiento. Y estas tres fuerzas que están aquí de peso propio son las que están contribuyendo a la estabilidad contra el análisis, la estabilidad de la estructura resistente, la estabilidad resistente que tiene el muro más el relleno. Si nosotros desplazamos este muro hacia la izquierda, o sea, la pantalla hacia la izquierda, se aumenta el peso este. Pero también se incrementan las presiones de contacto, sobre todo en el extremo. Luego ahí buscar cuál sería la posición ideal. Este sería el análisis que había que hacer para el primer estado de carga, el primer caso. A continuación, se va a proceder a evaluar el proceso de verificación de la estabilidad, donde se incluye el efecto sísmico y el muro de contención. O sea, hemos visto en el primer caso la combinación del muro más la parte vehicular, que es la primera combinación. ¿Qué se va a analizar ahora? Otra combinación de carga, que es cuál sería la del empuje de tierra más el sismo. El empuje de tierra con los efectos adicionales de la carga dinámica, a través de implementar los criterios de empuje de suelo. De estos dos empujes habría una combinación que sería la más grave, y de ella tenemos que sanar aquella que nos genera los mayores momentos y las mayores tensiones sobre la estructura. Para emplear el segundo caso, se obedece fundamentalmente a los criterios establecidos en las normas. Los datos que se dan para llegar a este caso se relacionan fundamentalmente con el lugar donde se va a construir. Si el lugar que se va a construir es una zona sísmica, entonces había que buscar en las referencias del tipo de suelo. Habíamos visto inicialmente que estamos construyendo el muro en una zona sísmica 5, que está influenciado con una evaluación, una caracterización y evaluación de las condiciones sísmicas del lugar a través de los análisis de atenuación, de la fórmula de atenuación, se determina precisamente las aceleraciones que pueden tener el suelo producto del efecto sísmico. Se plantea que el muro se construirá en zona peligrosa sísmica elevado. La aceleración del suelo a sub-cero correspondiente a la zonificación sísmica de cada país. O sea, cada país tiene su clasificación de zonificación sísmica, como por ejemplo, en este caso, vamos a asumir a sub-cero, que es la aceleración de 0.3 de la gravedad. O sea, se sabe que la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, o sea, 9,8, casi 10, por lo tanto estamos hablando aproximadamente de 3 metros por segundo cuadrado.
que sería la aceleración. Porque estamos hablando de 9,8 por 3, bueno, aproximadamente vamos a asumir 10 para hacer un análisis rápido. 10 por 0,3, estamos hablando de una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente. Son a 5 a su 0 a 0,3. De ahí se puede calcular, de acuerdo a la misma zona, el coeficiente sísmico. O sea, el coeficiente sísmico son parámetros que están vinculados con la fórmula que da mononodo Cabe, en el cual hay un parámetro teta vinculado con las relaciones entre estos dos parámetros. De las fórmulas y de los datos que se pueden obtener a partir del análisis del lugar, se puede definir o calcular el coeficiente sísmico horizontal. El coeficiente sísmico horizontal y el coeficiente sísmico vertical. Ambos coeficientes sísmicos horizontal y vertical nos da la pendiente prácticamente de ese valor, donde prácticamente está en función del valor del ángulo teta. De acuerdo a cómo se ha evaluado el coeficiente sísmico horizontal para esta característica es 0,5 de la aceleración a sub 0, que es la aceleración, en este caso asumido como la aceleración máxima, 0,3. Es decir, que este coeficiente es 0,15 y el coeficiente sísmico vertical de 0,105. 0,05. Bueno, se reemplaza ahora seguidamente los valores de 0,15 y 0,105 en la fórmula para calcular teta y da que ese ángulo, vamos a plantear así, que es el ángulo A con el tangente, tiene como si fuera la zona de influencia, la característica del tipo de dirección sísmica, 9,15 grados, que es prácticamente el concepto de esta relación, vamos a llamarle como un efecto dependiente de la dirección de la aceleración. Las fuerzas sísmicas están influenciadas por el peso propio. Es decir, la fuerza fin afecta el peso propio de la estructura. Influye dentro de la ubicación del peso propio. Y esa fuerza sísmica, como una fuerza inercial, está relacionada precisamente con la inercia del cuerpo, en este caso de la inercia del peso propio. Y vinculado con el peso propio de ello, la fuerza sísmica es igual a ese coeficiente sísmico multiplicado por el peso propio, que en este caso prácticamente es por cada metro lineal. Luego, esto es un coeficiente que nos da la componente de la fuerza sísmica asociada al peso propio, que es 1521 kilogramos por metro. Ese sería el valor de la fuerza sísmica, que es un valor importante, ya que es prácticamente el 15%. El 15% sería la componente de la fuerza sísmica impactando o influyendo sobre el muro y actuando en una determinada dirección, en la dirección prácticamente vinculada con el ángulo teta. Luego tenemos la magnitud de la fuerza sísmica, su dirección y la dirección vinculada con el ángulo teta. Entonces, de acuerdo a la ecuación de mononodo Cabe, la coeficiente de presión dinámica en caso A está relacionada precisamente con la dirección de esa fuerza sísmica y expresada en ella para valores de teta. Beta, en este caso, es el ángulo de inclinación, prácticamente se hace cero porque el relleno es horizontal. O sea, beta es el ángulo del talud del relleno horizontal, que en este caso se hace cero, y phi menos teta es 34 grados menos 9,5, o sea, prácticamente estamos hablando de 24,48. Se cumple entonces que esta condición, que beta es menor que esta diferencia. O sea, si beta es 0 grados, que es el ángulo de este talud, del talud de la superficie libre, ese es el ángulo, y ese ángulo, ese talud,
es normalmente 0 grados. Pero bueno, al utilizar mononodo Cabe, como mononodo Cabe se apoya fundamentalmente en el criterio de la cuña de falla de Conlon, aparece precisamente esa posibilidad de evaluar cuál es el ángulo beta. Y según los datos, ese ángulo beta es de 0 grados. Bueno, al cumplirse que beta es menor que phi sobre este ángulo teta, da 24,49, por lo tanto, el valor del coeficiente sísmico, empuje activo sísmico, está dado por esta expresión, donde aquí hay una línea, y delta es el ángulo de fisión de relleno, que es el ángulo de fisión de relleno muro, es 2/3 de phi. Normalmente, 2/3 de phi para el empuje activo es 22,66 grados de acuerdo a las características. Entonces, reemplazando todos estos parámetros, este es el ángulo de verticalidad del muro, que es 90 grados, beta es 0, phi el ángulo de fisión interna, este es el ángulo de la verticalidad del muro, teta 9,45 y delta el ángulo de roce. O sea, los distintos ángulos que se están evaluando en este caso son el ángulo beta, 0 grados, el ángulo de fricción interna, 34 grados, la verticalidad del muro que hemos asumido como esta superficie virtual, un paramento virtual supuesto, por lo tanto ese ángulo de 90 grados, y el ángulo de roce es ángulo de roce entre el muro y la pared. Que estamos hablando de 2/3 phi, que es 22,66 grados. Luego, reemplazando todos estos parámetros en la ecuación de mononodo Cabe para determinar el empuje activo sísmico, obtenemos el valor final de 0.369. La fuerza sísmica de peso propio está caracterizada entonces por todos estos parámetros, 0.369. Entonces, a partir de aquí se puede calcular el empuje activo, el empuje dinámico activo. El empuje dinámico activo, que es el incremento del empuje activo estático debido a la fuerza dinámica, está dado por esta fórmula de mononodo Cabe, y aquí se reemplazan en ellos los parámetros. O sea, el incremento de empuje activo es un medio gamma 1900, la altura de 6 metros al cuadrado, cada activo sísmico 0.6369, menos el coeficiente de empuje activo estático, 1 menos S sub B, y da que el incremento del empuje activo, producto del sismo del lugar, es 2.632, o sea, 2.632 kilogramos por metro lineal. Y por metro lineal. ¿Dónde está aplicado? A 2/3 de la altura, pero medido desde la base. Es decir, un triángulo de distribución de presiones trapecial, en este caso aplicado en el centro de gravedad de gráfico de distribución de presiones, cuya base mayor está en la superficie. El empuje activo, entonces, total está conformado por el empuje de tierra más el incremento dinámico del empuje activo y la fuerza sísmica inercial del peso propio. O sea, el empuje activo total sería el empuje estático debido al peso propio, el incremento del empuje activo y la fuerza sísmica inercial debido al peso propio, que era 1.721 kilogramos. O sea, en total tenemos la fuerza inercial, el incremento de empuje activo y la fuerza debido a sísmica inercial del peso propio. En total son 14.032 kilogramos por metro. Esto sería una fuerza horizontal, o sea, totalmente estamos hablando de una fuerza horizontal. Y también tenemos la reacción del peso propio, o sea, la resultante de las fuerzas verticales, que en este caso no aparece
la carga vehicular. O sea, estamos hablando solamente, como estamos en la combinación de peso, empuje de suelo más sismo, no puede aparecer la carga vehicular, sino aparece solamente el peso propio del hormigón más el relleno, que era 11.475 más 20.000. O sea, la reacción vertical total, en este caso, es menor que el caso de la carga vehicular, pero sin embargo, la reacción horizontal es mayor. Entonces, de lo anterior se plantea entonces calcular el empuje total. El empuje total estaría conformado por el empuje de tierra, el incremento dinámico del empuje activo, más la fuerza sísmica inercial del peso propio. Es decir, en esta ecuación tenemos la expresión que nos determina el empuje activo, el incremento dinámico del empuje activo y la fuerza inercial sísmica debido al peso propio. Estos valores ya fueron calculados: 9.679 kilogramos por metro, 2.632 kilogramos por metro lineal, más 1.721 kilogramos. Da un total de 14.032 kilogramos por metro lineal de muro. Es una fuerza importante, horizontal, influyendo sobre el trabajo del muro. A esa fuerza horizontal sería la que genera fundamentalmente la posibilidad del deslizamiento o del vuelco. En contraposición a ella, las fuerzas resistentes son las fuerzas verticales. Como estamos en la combinación de carga de peso propio más sismo, en el peso propio solamente influye la componente del peso propio del hormigón más el peso de relleno que influye en el trabajo del muro, es decir, sobre el talón del muro. Estas dos fuerzas ya fueron calculadas. Eso da un valor que se llama resultante vertical. Peso vertical más el relleno. Da un total de 31.995 kilogramos. Como se observa, hay un incremento importante debido al efecto dinámico. En la combinación de carga de fuerza sismo más peso propio, el incremento dinámico de la fuerza está dado por estas dos fuerzas. O sea, la fuerza sísmica da un incremento dinámico de cerca de más de 4.000 kilogramos por metro lineal, es decir, un 27%. Calculado aproximadamente un 27% del empuje activo. En la figura a continuación se muestra el muro de 6 metros con la fuerza actuante de la carga y los correspondientes distancias medidas desde el punto de aplicación de cada fuerza hasta el punto O. Bueno, este sería el gráfico definitivo que corresponde a este segundo caso. El gráfico definitivo es asumir, por un lugar, la definición de las posiciones de los centros de gravedad del muro, el peso total del muro, que el peso total del muro ya estaba visto, 11.475, ese es el peso total del muro. Después, la fuerza horizontal, que es la fuerza de inercia, esa fuerza sísmica inercial debido al peso propio, 1.721, que es la componente horizontal debido al empuje sísmico, debido a la fuerza sísmica. Esta fuerza es la fuerza sísmica inercial debido al peso propio, pero que está vinculada precisamente con los efectos de las aceleraciones y que influye en el componente solamente del muro como tal, no en el suelo. O sea, la fuerza sísmica de 1.721 influye básicamente en la componente de las aceleraciones en esta dirección. Después tenemos la parte de atrás que se mantiene como tal el peso de relleno, detrás dos. O sea, el peso de relleno más el peso del cuerpo son fuerzas que están igual que la primera combinación de casos. No se analiza en este caso la vehicular, porque el caso vehicular corresponde a la primera combinación. Como estamos hablando de la combinación del peso propio más sismo, esta carga que estaba aquí arriba no se asume.
Entonces, en esta combinación se reducen las cargas verticales, son menores, la carga vertical. O sea, la carga se reduce, las cargas verticales. Y hay que comprobar la estabilidad bajo estas condiciones. Pero ¿qué pasa? Se aumentan las cargas horizontales. Se aumentan las cargas horizontales. Se aumentó la carga horizontal activa a través de un incremento de empuje dinámico más la fuerza inercial. El incremento de empuje. Ahora, este incremento de empuje dinámico es un gráfico, tenemos que calcular que dónde está posicionado este empuje dinámico. Está posicionado a 1/3 medido desde la altura, que es, si la altura es 6 metros, 1/3 es 2 metros, 2 metros, o bien 4 metros medidos de abajo. Entonces, una vez definida la magnitud, su posición y dirección, así como la magnitud, dirección y sentido del empuje activo y la dirección que teníamos inicialmente calculada de la componente inercial del peso propio, se puede calcular los empujes que se producen sobre el muro los empujes horizontales. Y tenemos ya localizada la magnitud, dirección y sentido de las fuerzas verticales. Los empujes horizontales están asociados a los desplazamientos horizontales y al vuelco. Y los empujes verticales, las presiones verticales están asociadas a la resistencia al vuelco y a la estabilidad, fundamentalmente al vuelco. Resistencia al vuelco y por supuesto están asociados también a la estabilidad del deslizamiento. La fuerza de roce. La fuerza de roce es una fuerza que está en la zona de contacto entre la cara interior del muro y el suelo. Entonces la componente vertical del empuje es nula, por lo tanto ella no genera fuerza de roce. La fuerza de roce está influenciada fundamentalmente en la parte inferior del muro, que está debido a estos dos pesos. Las componentes horizontales no generan fuerza de roce, la única que genera fuerza de roce son estas cargas verticales, que multiplicado por el ángulo de roce da una fuerza de roce. La fuerza de roce, por supuesto, no están relacionadas con el empuje, con la componente, en este caso, del horizontal. O sea, los empujes que actúan perpendicular a la cara interior del muro, que son empujes horizontales, no están asociados a la fuerza de roce. El empuje pasivo prácticamente debía corresponder a la parte en el frontis del muro, pero prácticamente no hay garantía de que ocurra ese empuje pasivo, por lo tanto el empuje pasivo se hace cero. ¿De qué se está hablando? Se está planteando que aquí, para el análisis de deslizamiento, podía haberse asumido un empuje pasivo, pero prácticamente no se va a tomar en cuenta porque este tiene una altura prácticamente de 1.2 metros, 1.2 metros, pero 60 centímetros prácticamente potencialmente se pueden erosionarse, o sea, quedaría solamente 60 centímetros, es una carga muy pequeña, por lo tanto, el empuje pasivo aquí que puede resistir al deslizamiento no se asume. Está del lado de la seguridad. Bueno, la fuerza de roce, por lo tanto, es el ángulo de roce o el coeficiente de roce por las presiones verticales, que es la reacción vertical más las componentes del empuje activo vertical. Si hay cohesión, considerando la cohesión y el empuje pasivo. O sea, esta es la fórmula general. Esta es la fórmula general de la fricción, que es cargas verticales por coeficiente de roce. Después, la fuerza de adherencia entre la base del muro y el suelo de fundación y el empuje pasivo. En este caso, el empuje pasivo es cero y la fuerza de adherencia es una componente de la cohesión en 0.5. Y el mu es el ángulo, la tangente del ángulo de roce, que es 2/3 de la fuerza del ángulo de fricción entre la base.
Entonces la fuerza de roce en total es una combinación de tres efectos: del empuje pasivo, de la componente de la resistencia al deslizamiento que da la cohesión y de la componente de deslizamiento que está relacionado con el ángulo de roce y el peso propio. Esa, la reacción vertical y la componente del suelo activa en la dirección vertical. Luego, el factor de seguridad contra el deslizamiento, entonces, se dice que el factor de seguridad contra el deslizamiento, para esta combinación de carga, es la relación entre el empuje horizontal, es la relación entre la fuerza de roce y el empuje horizontal. Si la fuerza de roce supera el empuje horizontal, se supone que da un factor de seguridad mayor que 1. La fuerza de roce es la fuerza que se opone al deslizamiento, que es la fuerza resistente. Y el empuje horizontal es la fuerza motora al deslizamiento, es la que genera el deslizamiento. Si la fuerza de roce con respecto a la fuerza horizontal es superior a 1, quiere decir que puede haber una seguridad en cuanto a la estabilidad, pero no cumple la condición dada para la combinación de carga de zona sísmica. Se había indicado en sesiones anteriores que el factor de seguridad del deslizamiento es recomendable que sea mayor que 1.4, que es para la combinación de cuando hay influencia sísmica. Si no hubiera influencia sísmica, este factor de seguridad debería ser mayor que 1.5. Como es menor de 1.4, es decir que esta condición que indica la norma del factor de seguridad del deslizamiento no se cumple. Por lo tanto, hay que volver a rediseñar el muro. O sea, el muro se evalúa inestable contra el deslizamiento porque no cumple el factor de seguridad indicado en las normativas mayor de 1.4. Luego hay que cambiar las características del muro. ¿Cuáles son las posibilidades de cambio? Primeramente, falla entonces el factor de seguridad del deslizamiento para la combinación de carga sísmica, que era la cuestión en cual aparecía la fuerza mayor, y las alternativas son las siguientes: colocar un dentellón en el pie del muro, o sea, una alternativa, o aumentar las dimensiones. Al colocar el dentellón, pues entonces se produce un efecto de aparición de fuerzas pasivas, y la dimensión del muro también es una alternativa. ¿Qué significa esto? Que en el muro, para evitar el deslizamiento, tendría que adicionar aquí un dentellón, un diente. O sea, como decir, cambiar la forma geométrica para que aparezcan empujes, fuerzas de compresión, o sea, empujes pasivos. O bien aumentar la fuerza de roce aumentando la dimensión del muro. Pero eso sería un segundo paso de revisión de este proyecto. Con ello terminamos el ejemplo de aplicación de la componente de la fuerza sísmica, que era el objetivo fundamentalmente en esta sesión.